Este cuerpo que viene a experimentarse en este planeta Tierra, viene a aprender, no viene a pasarla bien. O sea, en realidad tenemos toda la información ahí, pero no la estamos viendo. Ese es el problema. Y el proyecto Sentido es fascinante, porque es este periodo que incluye 9 meses antes de que tú eres concebido, todo el periodo del embarazo y hasta los 3 años de vida. Todo lo que sucede en ese tiempo, inclusive si tus papás, papá o mamá querían o no tener bebés, si estaban pasando bien o mal su situación económica, todo esto influye en el bebé. De esa vocecita que nos dice, esto es caos, esto es bonito, somos nosotros, o es lo que nos dejaron ya en la información ahí los ancestros. ¿Se puede distinguir? Si en mi caso yo escuché que el dinero es malo, yo puedo convertir al dinero en mi amigo, sabiendo que a lo mejor no es mi enfoque, mi objetivo. Y sí, ¿por qué no? Es como empezar a romper esas ideas. Al inicio dijiste algo que igual me resonó mucho, el tema de los hijos. Ya vimos cómo nosotros pudiéramos trabajar a los ancestros, cómo nosotros podemos ayudar a los que vienen después de nosotros. ¿Sí? Si ya quieres ver si es tema con mamá, con papá, pues es cabeza y pies. Okay. Las manos implican trabajo, las piernas son avance, los hombros son cargas, ¿sí? Y así nos vamos a analizar cada parte del cuerpo. Por eso la biodescodificación se vuelve tan interesante. En el mundo del emprendimiento y de los negocios, muchas veces nos dicen, échale ganas, levántate a las 5 de la mañana, esfuérzate más, pero ¿qué pasaría si hay factores que no estamos contemplando que pudieran influir en los caminos que vamos tomando? El día de hoy te tengo una plática que estoy seguro que te va a interesar, que va a responder muchas preguntas que te haces los lunes en la mañana, cuando te enfrentas a algún conflicto o cuando hay cosas que no salen como tú quisieras que sean. El día de hoy estamos con Aimé. Aimé, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, muy interesado de esta plática. Es un tema que a mí me gusta y estoy muy contento que me haya tocado entrevistarte el día de hoy. Ay, yo estoy también muy contenta de que seas tú ahora. Muchas gracias. Pues primero, platícanos, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy terapeuta emocional, también obviamente soy profesora, por decirlo así, porque imparto cursos sobre todos los temas que tengan que ver con biodescodificación, con vida cuántica, con todo lo que conlleve numerología evolutiva y todo lo que haga fácil para las personas entenderse un poco más. Perfecto. Ahorita comenzamos en esta introducción. Bueno, yo comencé diciendo que hay cosas que son factores externos que nosotros a veces no vemos. ¿Existen estos factores? Sí, claro, porque son cosas que influyen a nivel del entorno, en lo que en los estudios científicos se llamaría epigenética, que lo que te rodea, por supuesto, influye en ti. Lo acabamos de ver inclusive con el fútbol, ¿verdad? Si estás en un buen ambiente, tú te prendes con el ambiente. Y también viene, por supuesto, nuestro tema de ADN. Nosotros somos formación de nuestros ancestros que viene y venimos cargando toda esta situación de experiencias, de dolores o de alegrías que se van trasladando por generaciones. A la misma vez, pues todo lo que tenga que ver con cómo se percibe la vida y los conflictos tiene que ver también con esa información interna que no vemos. Qué bueno que abordas este tema de los ancestros. Yo había escuchado por ahí que el árbol genealógico es un mapa, pero en realidad muy pocas veces tenemos acceso a él. ¿Cómo es que influye este árbol genealógico en nuestro camino? Ahorita este podcast lo enfocamos mucho a negocios y es algo que además la gente hoy está buscando mucho, ¿no? Sí. Como ese desarrollo económico ligado al tema emocional, espiritual. ¿Cómo nos Sí. influye? Nos influye de manera impresionante. De hecho, mucho más de lo que podríamos siquiera imaginar, porque nosotros somos un 95% en nuestras respuestas al mundo inconsciente y solo el 5% lo hacemos de manera consciente. Entonces, quiere decir por ahí, hay una frase que a mí me encanta que dice que siempre te ganará el inconsciente, entonces hay que cuidar u observar lo que hay dentro de tu inconsciente para que te dé la sorpresita de que hay reacciones que están comentadas ahí en esa respuesta que no está controlada realmente por ti a nivel consciente.
95%. O sea, estamos en piloto automático todo el Sí, tiempo. todo el tiempo. Y de hecho, todo este cambio que estamos viviendo a nivel clima, a nivel del mundo, en todas sus acciones, implica que dejemos de vivir en piloto automático, que pongamos atención. Porque unos años atrás se decía que, bueno, te enfocaras en el presente y sonaba fácil. Pero yo creo que más bien es revisarte y ser consciente, porque ahora que tenemos tanto estímulo alrededor, precisamente hablando de esta epigenética, llega un momento en el que, sinceramente, pareciera que nos domina cualquier cosa menos nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. Hay una pregunta que muchas veces nos hacemos. Vamos a poner el ejemplo, hay dos personas que tienen capacidades iguales, Sí. pero el esfuerzo es igual, pero el resultado no es el mismo. ¿Qué pudiera estar afectando ahí? ¿Qué pudiera ser la diferencia? Yo creo que principalmente es esto, es qué te influye alrededor a partir de que tú estás inclusive en el vientre de tu madre, que esto en los estudios de la biodescodificación, que hoy llamo bioevolutiva consciente, justamente tiene que ver con ese tiempo que pasamos en el vientre y que todo lo que vive mamá es nuestro. Y Ok. la mayoría de la gente no sabe que todo lo que vivió para bien o para mal, te lo trajiste y forma parte de tu vida y ni siquiera te diste cuenta. El bebé se trae las improntas y tiene una vida que conlleva esas experiencias, pero no solo eso, también tiene que ver con todo lo que cargamos como árbol familiar, que no quiero hablar de la carga como si fuera algo pesado, sino porque realmente venimos compuestos de historias familiares, de pensamientos, de percepciones que nos hacen funcionar de la manera que funcionamos ahora. También influye, por supuesto, todo lo que vamos viviendo a lo largo de la vida, con quién nos aliamos, quiénes son nuestros amigos, pero todo esto es como esta energía compartida que nos va dando el resultado de Mm, por qué a uno le va bien y al otro no. sí, Y creo que eso inclusive en la entrevista pasada lo platicamos un poquito, que a veces tiene que ver, la pertenencia a tu familia, cómo creciste, qué viste, cómo viste la situación del dinero, de las oportunidades y de todo esto, que lo aprendiste más de lo que viste que de lo que te pudieron siquiera llegar a contar, ¿no? claro, y muchas veces lo vemos en la familia, ¿no? Misma familia, aparentemente el mismo entorno, mismo todo, pero los hermanos lo viven desde otro ángulo, ¿no? Y a uno le va de una manera y al otro de otra. Ahora que dices el tema de desde el vientre materno, ¿cómo podemos trabajar esa parte? ¿Cómo podemos explorarlo? Fíjate que esto es con técnicas preciosas. A veces pareciera muy complejo, pero creo que lo primero que necesita el ser humano es tener valor de entrar, a ver qué hay ahí adentro. Y por generaciones parecía que buscar ayuda terapéutica era algo complicado, algo que no debía ser, porque estabas loco. Ahora creo que tiene que formar parte de la educación y canasta básica de cada uno, Claro. porque en el entendimiento de nuestra persona estamos muy, muy verdes todavía. Entonces, aquí influye en esta parte también, en lo mismo que es el proyecto Sentir y lo que puede ser en esta implicación de revisar tu vida, el orden de llegada en la familia no sabes cuánto influye, influye muchísimo. No es lo mismo ser el primero que el tercero, no es lo mismo que tú llegues en un orden determinado y que haya habido hermanos que no llegaron, a lo mejor abortos decididos o abortos espontáneos, ¿no? O inclusive, como a mí, en mi experiencia, es un bebé que no se llegó a formar, que o al final es una vida que ocupó el vientre y que esto influye en el que sigue de manera importante. O sea, el mayor siempre va a tener más exigencia por parte de los padres. Y si ya nos vamos a que son muchos hijos o al menos tres, y el tercero, la verdad es que hace lo que quiere, hace lo que le pega la gana, porque ya pasaron dos que le mostraron por dónde papá y mamá son incluso manipulables. Entonces, el en medio a veces es el que no sabe a dónde mirar, que es el que Sí. está como que ni soy el grande ni soy el chico y es hasta se pregunta, ¿me ven? ¿Me pelan? O sea, ¿qué es esto, no? Si estoy en esta familia integrado, es el que a veces se siente perdido. Y en esta misma manera es que nos vamos formando inclusive a nivel de presión de los papás o de educación directa, porque la verdad es que el chivo expiatorio, que es el primer hijo, es el que recibe los miedos más grandes de papá y mamá, ¿no? Y se dice que el primero siempre viene a
trabajar las pendientes que no ha hecho papá. El segundo viene a trabajar los pendientes que no ha solucionado mamá. Y el tercero viene a trabajar por los dos. Guau. Entonces, es una dinámica bastante interesante la que puede tener que ver con cómo se vive. Por supuesto, a lo mejor el primero recibió muchísimas fiestas, regalos, todo porque era el primero. El segundo, pues ahí va. Y el tercero, bueno, a veces ya mejor le pasan la ropa del uno al otro. El regalo es ya el carrito que tenía tu hermano va a llegar a ti. O sea, es esto, ¿no? De Sí, una manera muy precisa, pero sí es la percepción inclusive del dinero se vive muy, muy distinta. claro, y es interesantísimo lo que dices. Yo lo veo y ahorita que lo ibas mencionando, me iban así llegando los... Ahora sí que las epifanías de cada una de las palabras que dices. Mencionabas, hay muchas cosas que estás diciendo que me voy anotando, espero no se me olviden muchas, pero ahorita mencionabas el tema de las cargas, ¿no? Que no lo quieres ver como una carga. Y nosotros queremos ver siempre que donde hay un problema hay una oportunidad. Estas cargas que vienen, ¿qué nos dicen? ¿Por qué llegan a nosotros? ¿Tienen un significado? Claro, mira, podríamos entrar en temas un poquito más místicos, más cuánticos, que a mí esa información me encanta, donde nosotros entendemos que somos un alma habitando un cuerpo. Y este cuerpo que viene a experimentarse en este planeta Tierra, viene a aprender, no viene a pasarla bien. ¿Me explico? Y entonces dentro de esto tú decides en qué vientre vas a llegar y esa mamá que tú elegiste para llegar ya escogió a papá, o sea, ya escogió pareja para, digamos, vivir y sufrir lo que tengan que vivir y sufrir juntos. Sí. Y de ahí mismo, entonces, se vota que tú eliges esa forma de pensar que ellos van a tener, esos temas que van a tener que solucionar, para que tú también entres en tu dinámica de tu plan de alma. Porque ese papá y esa mamá te van a influir y te van a apoyar en que tú puedas tener estos elementos que mejorar en ti. El trabajo es personal, completamente personal. Por eso te digo, podemos vivir una vida reclamándole a los ancestros todo lo que nos dejaron y legaron el dolor, pero al final creo que se nos olvida que venimos aquí a crecer y a ser adultos y el adulto va a implicar que se haga responsable de sus decisiones y de los cambios que haya que hacer. Porque esto, al final, siendo una carga, por decirlo de esta manera, pudiera ser que te permite evolucionar como Ana de una manera fantástica. Ujú. Sí. Y que para ello necesitaste esta experiencia, estos padres, estos hermanos, para tú evolucionar y crecer. Para mí es como si tú tuvieras un pizarroncito antes de venir. Hay películas que luego les comento cuáles son las que a mí me encanta recomendar para entender esto, pero es como si tú tuvieras un tablero y eres un alma que decide valientemente, la verdad, bajar a la tierra y vivir tu experiencia humana. Y en ese tablero tú vas a elegir qué vienes a trabajar, tolerancia, perdón, a lo mejor resiliencia, que eso creo que todos venimos a trabajarla, pero muchos factores donde tú vas eligiendo inclusive situaciones, personas que se aparecerían en tu vida para ayudarte en eso. Entonces, dentro de esta estructura, en ese tablero tú bajas con él y sería, digamos, muy ilógico pensar que entonces hay alguien que te castiga desde el cielo, que está como de res, picando el botoncito del diablito y muerto de la risa por ponerte un tropezón, cuando en realidad, si ya nos vamos todavía más profundo, lo cuántico, nosotros con cada decisión cambiamos de línea del tiempo. ¿No? Estás caminando en una donde pareciera un conflicto, tomas una decisión y cambias, porque aquí ya hay otra oportunidad, hay otra salida tal vez, que a lo mejor el resultado no es el que tú elijas, pero siempre estamos en posición de elegir. Ok. Ujú. Yo por ahí escuché una frase que ahorita me suena mucho todavía más con lo que tú estás diciendo, que en el trauma está tu oportunidad, que es como la carga, ¿no? Entonces, sí realmente debemos voltear a ver estas cosas que nos ponen incómodos y que ahí es donde está el camino a seguir. Sí, sí, porque es como te digo, nosotros tenemos siempre la oportunidad de ver cómo lo percibimos, ¿sí? Los estoicos te dirían que no importa lo que te pasa, sino cómo percibes y tomas lo que te pasa. Entonces, dentro de esto, al hablarle de trauma,
te digo que estábamos acostumbrados a escucharlo como con dolor y a lo mejor castigo y destino, y es todo menos eso. El trauma te invita a tomar un aprendizaje de él para continuar evolucionando. Okey. Por ahí va precisamente. Hace un rato mencionabas Proyecto Destino. Proyecto sentido. Proyecto Ajá, Sentido, es okey. uno de los factores que incluye la biodescodificación. ¿Puedes contarnos más sobre él? Claro. Sí, el proyecto Sentido, fíjate, justamente acaba de tener un webinar donde se abrió el tema y el proyecto Sentido es fascinante porque es este periodo que incluye 9 meses antes de que tú eres concebido, todo el periodo del embarazo y hasta los 3 años de vida. Todo lo que sucede en ese tiempo, inclusive si tus papás, papá o mamá querían o no tener bebés, si estaban pasando bien o mal su situación económica, todo esto influye en el bebé. Entonces, esas improntas que te digo, estando uno dentro del vientre, de esos pormenores, pues obviamente influyen en quiénes vamos a ser de adultos. Y hay muchas técnicas que te permiten llegar a revisar el vientre, a revisar las historias, porque comentabas hace un ratito que es difícil contar con la información familiar. Y yo les digo que quien cree que es difícil es porque no lo ha intentado. Claro. Porque inclusive yo te podría decir que a nivel terapéutico yo recibo personas cuando les pido que traigan una historia familiar, un árbol genealógico o al menos fechas de nacimiento y muerte. La gente me dice, es que no, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿No? Entonces le digo, esfuérzate. Es tu historia, es tu solución, es tu sanación. Esfuérzate. Puedes tener, como a mí me pasa, alguien en la familia que sea la enciclopedia. Sí. A mi mamá es una enciclopedia de fechas de nacimiento y muerte de la familia, pero además hay aplicaciones que te pueden llevar a buscar ancestros. Okey. Te vas a llevar sorpresas grandísimas porque en el tema de la biodescodificación y la bioevolutiva consciente, que ya lleva muchas otras técnicas, está la oportunidad de ver que tenemos estos acuerdos, estos traumas repetidos, ajá, a través de las fechas, del nombre, inclusive del número de hijo que seas en la familia. También repetimos con quién. Si yo soy la 3, ¿sí? Pues repito con el tercero de la familia. Yo, en este estudio, cuando yo me atrevo hasta a dar este clavado, fue porque yo tuve un síntoma de un diagnóstico de cáncer de garganta. Y para solucionarlo a nivel de estas técnicas, pues había que entrarle, ¿no? Había que profundizar en esto y cuando tú piensas que tú eres doble de tu mamá solo por el nombre, porque yo soy Luisa Aimé, mi mamá es María Luisa, me doy cuenta que, pues, obviamente mi abuela es María Luisa, entonces ya vemos 3 Luisas. Pero mi papá, a la misma par, es Luis Javier. Entonces dice, acá hay otro Luis, ¿no? Entonces, ¿qué onda con los Luises en la familia, no? Sí. Porque mi mamá a lo mejor usaba su nombre, decía, es que el Parque María Luisa en España, y entonces ella se sentía una reina, ¿no? Pero en realidad dices, bueno, ¿por qué estamos trayendo Luis y Luisas al mundo en representación de quién? Y resulta que, bueno, por ahí te puedes ir primero y después, en las fechas, cuando te empiezas a adentrar en esta información, empieza a ser demasiado fascinante, ¿sí? Porque te empiezas a dar cuenta de dónde vienes. No solo son tus padres, no solo son tus abuelos, llegas a bisabuelos, a los hermanos, tal y tal. Y cuando en mi experiencia llego a que yo duplico a la hermana de mi abuela, ¿no? Que dijeras, bueno, no es la línea directa, pero estamos compartiendo ADN todos, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta que a los 40 ella sufrió una pérdida, un divorcio, en el caso de mi abuela, y esta tía perdió un bebé, yo perdí un bebé, a la misma edad que ella lo perdió. ¿Sí me explico? Ella muere de luto que tuvo, jamás volvió a vestir colores, siempre vistió de negro. Un día salió a la calle, no la vio un coche, la atropelló y murió con un trancazo en la cabeza, una fractura de cráneo. Y yo justamente tengo este lunar de este lado que habla de esa historia. Entonces, a veces lo venimos replicando de esta manera, un lunar, una expresión en el cuerpo, puede estar hablando de estos ancestros que quieren ser escuchados, que quieren ser regresados al clan, que quieren ser reconocidos. Y como bien se dice, no es que tu familia, tus ancestros quieran que sufras, sino que ellos no tuvieron las herramientas que vamos teniendo generación tras generación para poder vivir diferente.
Sí. Y hoy tenemos la fortuna, ¿no? De que hay demasiadas herramientas y que sí hay un despertar, cada vez hay más gente que está interesada en esta introspección. Así es. Ahora sí, me gustaría que nos cuentes qué es biodescodificación. Ahora que ya la gente ya entró más en contexto, ya tiene más material, cuéntanos. Pues bueno, la biodescodificación es una herramienta que conlleva el análisis de tu historia a partir de la vida que llevas recorrida hasta este momento, como hablamos también del proyecto Sentido y por supuesto del árbol transgeneracional. ¿Sí? Es una técnica hermosísima que se apoya de lo que es la programación neurolingüística para poder encontrar soluciones, que se apoya también en lo que es, o por su base principal es la nueva medicina germánica del doctor Hammer, eh, y conlleva, pues obviamente, en mi experiencia o en mi forma de llevar la biodescodificación, estas técnicas adicionales que van facilitando el proceso, porque yo manejo hipnosis terapéutica, manejo numerología evolutiva, manejo todo el análisis sistémico de la familia, que no forzosamente es tal cual como lo maneja Bert Hellinger. Y porque la parte de la biodescodificación más bien se va con Anna Selin Schutzenberger, que es la que escribe un libro que se llama A mis ancestros, que basa un Sí. poquito más en en el genograma que lo que es a lo mejor ya una constelación con personas, ¿no? Pero se habían tanto estas técnicas, como dices, hay muchas hoy para poder solucionar. Y es por eso que la biodescodificación como herramienta para mí es llevar a resignificar la experiencia dolorosa para entender que allí hubo algo que no hiciste, que no dijiste, porque no lo tenías tan líquido y que entonces Ujú. ahora resulta que tú pudieras resignificar eso, traerte el aprendizaje, entender que las personas que participaron en un evento doloroso fueron grandes maestros y que te están ayudando a evolucionar y ahí es como viene siendo la biodescodificación. A diferencia, por ejemplo, de la psicología, que es un poco ir explorando de manera distinta, la biodescodificación tiene la oportunidad de ir al punto y más rápido, yo considero, no por ganarle a otra técnica, sino como que tiene esta forma de llegar al punto, llegar, verlo, solucionarlo, no guardarlo por meses hasta que le encuentres una solución, ¿no? Entonces, es una herramienta increíble para poder entenderse cuando hay lateralidad, hay muchos factores que influyen, ¿no? Sí, suena bastante bien. Digo, a mí me interesa mucho. Yo es algo que ahorita voy a agendar yo mi cita. Si hay posibilidad, llegando a la mía. ¿Hay una herramienta que pudieras, algo que hoy pudieras compartirnos así a nuestros seguidores que puedan trabajar, que puedan hacer desde sus casas? Sí, claro, por supuesto. Te digo, lo primero es con quién repites el nombre, ¿no? Lo Sí. primero es con quién repites el nombre. Lo segundo sería eh, poder a lo mejor empezar a explorar las fechas. Nosotros tenemos 12 meses, ¿sí? Y en esos 12 meses nosotros los vamos a repartir en 3 columnas. ¿Qué quiere decir? Que el 1, 2, 3 conlleva enero, febrero y marzo, Ok. ¿sí? Los pones a la cabeza. Abajo del 1 iría abril, ¿no? O sea, el 4, Ah, 5, sí. 6, Ajá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, están los 12 meses en estas 3 columnas, de manera que tú cuando te analices con algún familiar en mes de nacimiento, vas a saber que lo vas a tomar de manera vertical. Ok. ¿Qué quiere decir? Que los meses 1, 4, 7 y 10, todos tienen que ver con todos. Ok. El 3, 6, 9 y 12, todos tienen que ver con todos. Y el 2, 5, 8 y 11, todos tienen que ver con todos. ¿Sí? En una experiencia, bueno, que la biodescodificación habla de que más o menos 15 días y esto, al final de cuentas, te puedes ir al mes, a menos que estés como al final o al inicio del mes, que ya te invita a irte a los Ujú. laterales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué fecha de nacimiento quieres? 13 de mayo. 13 de mayo. Entonces, tú Ujú. estás dentro de mayo. Si lo vemos, estás en la quincena, ¿no? Sí. Entonces, si lo vemos en mayo, tú podrías buscar qué familiares tienes en febrero, en el mismo mayo, en agosto y en noviembre. Ujú. Ok. Al ser del 13 de mayo, si tú y yo fuéramos familia, que yo soy de un 17 de noviembre, ajá, seríamos lo que se llama una línea maestra, ¿sí? Porque estamos a 6 meses de diferencia tú y yo. Ok. Cuando son solo 3, se llama doble. Ajá. Cuando es línea maestra, venimos a aprender uno del otro
y se vuelve bastante fascinante porque, bueno, no es que te duplique, pero cuando ya son 3 meses, ya hacia adelante o hacia atrás, estamos hablando de que somos dobles. Claro que yo soy doble de los que son mayores, que yo. Sí, si son menores, ellos podrían ser mis dobles. Entonces nos vamos en el orden de que yo estoy en una base y el árbol lo veo hacia arriba, puedo decir. Aunque ahora se está invitando a que lo hagamos al revés, ¿no? Toda la cabeza observando el pasado y pudiéndolo acomodar como un tablero de ajedrez o como un rompecabezas. Y eso hace que, literalmente podamos estar expresando en esta forma de localizar, es decir, wow, ¿no? Por Es ir ejemplo, armando el mapa, ¿no? sí, Comenzando a poner las piezas. sí, por ejemplo, yo lo que digo es, no te fijes mucho en si es doble de papá o mamá, ¿sí? Sino que vayas en esta expresión buscando a partir de los abuelos hacia arriba. Yo lo que te digo las abuelas y los abuelos ya integran una gran parte de nosotros y normalmente se brinca una generación para empezar a trabajar. No vienes a trabajar, como decíamos, lo de mamá y papá, que en el sentido, como te dije, pues si es el primero, viene a ver los pendientes, sí. Sí. Pero en realidad, cuando hablamos de biodescodificación en esta expresión, tiene más que ver de los abuelos hacia arriba. Y van a ser parte importante, por supuesto, los hermanos de los abuelos, porque tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así nos vamos, y hasta de verdad ver que venimos de una línea impresionante de historias, donde por más que quieras haber llegado limpio, no puedes. Sí. Ahorita que dices, mi abuela materna y mi abuela paterna son de agosto. Sí. Entonces estás duplicando abuelas. Y fíjate, y si analizas sus historias, deben tener esta convergencia, este algo común entre las dos, que a lo mejor te están invitando a que tú en masculino soluciones ciertas cosas de ellas. Ajá. Por ejemplo, si ellas, por ejemplo, ellas tuvieron acceso al dinero, ¿no? ¿Cómo ves tú el dinero? A lo mejor vienes en masculino a representar esta parte más de razón que de emoción. Y forma, una estructura, te digo, bastante interesante, bastante fascinante, Sí. el poder ver para qué mis abuelas trajeron las 2 un nieto en acuerdo, ajá, para que viniera a solucionar algo que ellas vienen a solucionar. No traemos la vida entera de ellos, pero sí traemos factores de experiencias que quizá inclusive puedas ver si la abuela, por ejemplo, paterna, es buena para hacer arroz con leche y resulta que tú eres buenísimo, ¿no? Haciendo arroz con Sí. leche. Y que si la abuela paterna a lo mejor es muy echada para adelante, es muy optimista, tú también lo eres. Entonces, no solo es que traemos la parte negativa, ¿ves? Ujú. También traemos mucho de lo positivo de ellos. Y lo más importante en esto va a ser que a lo mejor al saberte doble de ellas, dices, voy a conocer más de ellas. Claro. Qué vivieron en su niñez, qué vivieron en su juventud, qué vivieron en su edad adulta, que quizá a la edad que tú tienes pudieras estar viviendo igual, con otras herramientas en otros tiempos para Sí. poderlo llevar a un súper mejor término, ¿no? Wow. Pues, esta plática yo la pensé justo que iba a venir a mover, ¿no? Como que iba a sacarnos de la zona de confort y ya está sucediendo. Eso sí. Ahora que mencionas el tema de la conexión con mis abuelas, los patrones los tenemos que romper. ¿Qué se tiene que hacer con estos patrones Mira, que la verdad es traemos? que no es que los tengamos que, porque es una obligación. Y al ser humano a nadie le gusta que le digan qué hacer, ¿verdad? Sí. No es que tengamos que por obligación, pero creo que por amor al clan, precisamente, hay que desobedecer con amor. ¿Qué quiere decir? Dejar de repetir los mandatos, las lealtades, las carencias, las vicisitudes que no encajaron para una evolución bonita. Nos toca revisarlas porque nosotros también estamos honrando a todos aquellos de donde venimos para poder ofrecer una mejor experiencia a las generaciones futuras. Porque esto no termina en uno, ¿no? Inclusive una persona hoy que decía de no tener hijos, está dejando un legado para las generaciones a nivel de sobrinos y los que siguen. Ok.
sea, no es tan fácil de, yo ya termino conmigo, aquí se termina mi clan y entonces ya, no. Hay implicaciones que, pues, obviamente la energía, así como yo duplico a mi tía abuela, habrá, legados hacia otros familiares que también dejan, no la línea súper directa, sino todos los que conllevan el árbol familiar, ¿no? Guau. Ahora, y esto ya que así lo platicamos, llevándolo ya hacia el tema del negocio. Ajá. ¿Cómo podemos nosotros, si la familia lo intentó, no lo logró, y nosotros estamos ahí intentando, intentando, pero estamos repitiendo cosas? ¿Cómo podríamos empezar a hacer nuestro propio camino? Fíjate que ahí es muy interesante también, porque vas a revisar qué piensas de aquello que está bloqueado o que tú sientes que está bloqueado. Por ejemplo, ¿qué pensamos del dinero que se nos dijo? Hay muchos generales, ¿no? Que nos dijeron, es que el dinero es sucio, agarraste dinero, lávate las manos. El dinero cuesta trabajo ganarlo y quien tiene mucho es malo. O el dinero solo pertenece a aquellos que tienen actividades ilícitas, ¿no? O Sí. sea, es mucho, muy encajado en hacer que el dinero parezca malo. Pero a ver, que me diga alguien si el dinero es malo cuando te permite disfrutar, comer, sobrevivir, pagar tu renta, todo esto. Pero tú dices, bueno, si en mi casa yo escuché que el dinero es malo, yo puedo convertir al dinero en mi amigo, sabiendo que a lo mejor no es mi enfoque, mi objetivo. Y sí, ¿por qué no? Es como empezar a romper esas ideas que hacen que nos alejemos de esa expresión. Pero también puede ser que haya habido mucho dolor con dinero en la familia. En el caso de ciertas personas que han acudido a terapia, inclusive en mi misma familia, uniéndome con otra persona para formar mi familia con mis hijos, hay formas de pensar muy diferentes. Y entonces a veces arrastramos que quien tuvo mucho dinero en alguna posición del árbol pudo haber sido lastimado, haber sido secuestrado, ¿no? Y entonces eso deja una memoria en las demás generaciones de tener dinero es peligroso. Sí. A lo mejor conllevó riesgo, a lo mejor alguien que tuvo mucho dinero ejerció el poder de manera horrible, y entonces eso hace que, no, pues si yo no queremos ser horribles, no tengamos dinero, ¿verdad? O Sí. sea, hay muchas situaciones ahí donde no sabemos. Inclusive hay tema muy interesante en esto que es del árbol, porque antes, si nos vamos a la época de la revolución, nos vamos hacia atrás, que todos tenemos familia de ahí. A mí quien me diga que no, le voy a decir, a ver, siéntate aquí que te voy a explicar, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, pasa que yendo justamente hacia esos tiempos, nosotros sabíamos que de repente un hombre a caballo pasaba, tomaba a una mujer y se la llevaba, ¿no? O en el caso de mi pareja actual, que a su abuela la pagaron como pago de apuesta. Y eso genera dolor porque obviamente deja un legado de que le debemos a alguien. O sea, se llaman deudas dinerarias. Entonces, tú no puedes robar a una persona, tú no la puedes comprar. Y eso deja un legado de dolor en cuestión de dinero en la familia. Inclusive se dice que muchas generaciones adelantes pagan ese robo, Ok. o sea, no teniendo dinero o con situaciones adversas muy, muy delicadas. Ahora, decías esto de, bueno, yo por lo que entiendo es identificamos, ¿no? ¿Qué pensamiento o qué recuerdo nos está llevando, en este ejemplo del dinero, ¿no? El dinero es peligroso. Yo ya lo identifiqué. ¿Qué seguiría para poder, cómo lo podemos trabajar? Pues sería una de los, saber si la idea fue tuya o si vino de atrás. Si vino de atrás es hacer una especie de reconocimiento al trabajo anterior donde se creyó esto y ofreciendo a la familia vivirlo mejor y hacer del dinero una expresión distinta a la que fue. Esto conlleva, a lo mejor, si hablamos de ritual, ¿sí? No estamos hablando de algo satánico, estamos hablando de que conlleva un trabajo interno bastante importante, con a lo mejor la proyección de aquellos ancestros, ya sea en nombre, o si no lo conocemos sus nombres, bueno, decir que estamos ahí, con oraciones sistémicas que nos permiten abandonar todo el dolor de la familia y que nos llevan a poder ofrecer
que dentro de nuestras propias formas vamos a hacerlo diferente. Digo, el compromiso más grande que tiene el ser humano es venir a hacer las cosas mejor que la generación anterior. Y esto puede ser esta parte importante. ¿Cómo lo manejo yo? Mando una oración sistémica que pido que se trabaje al menos por un mes, donde tú en un lugar alto, que esto es un altar, no un lugar alto, pongas a tus ancestros representados como tú gustes. Pueden ser fotografías, pueden ser papelitos con sus nombres, puede ser lo que sea, sobre todo si ya identificaste a quién duplicas, Ujú. ponerlo junto con una velita, una vela que mientras haces la oración está prendida, ajá, y está colocada junto con ellos. Y esa vela día a día se va prendiendo y apagando cuando haces la oración y se va recorriendo hasta llegar al final, dejando a los ancestros allá e iluminando el camino que tú vas a ejercer a partir de esta decisión. Eso no sabes cómo libera el ADN de una manera fantástica. Es como si estuvieras ofreciendo luz a ellos sin traicionar, porque la mayoría de nosotros en el fondo, fondo, creemos que traicionamos al clan Suena. si lo hacemos diferente. Uno es entender que no estamos traicionando, sino estamos ofreciendo una nueva posibilidad, esperando mejores resultados. Ujú. Wow. Pues ya está, ahí ya tienen otro ejercicio, ya otra herramienta para trabajarlo. Al inicio dijiste algo que igual me resonó mucho, el tema de los hijos. Sí. Ya vimos cómo nosotros pudiéramos trabajar a los ancestros, cómo nosotros podemos ayudar a los que vienen después de nosotros, a nuestros hijos, cómo les podemos ayudar. Fíjate que mientras esto sea antes de que ellos cumplan los 10 años, e inclusive a veces hay autores que van a decir que hasta los 14, es entendiendo que todo lo que ellos expresan en síntomas, enfermedades, comportamientos, tiene que ver con papá y mamá, principalmente mamá. Ok. Ajá. Entonces, liberarnos de la carga que a lo mejor se trajeron del vientre, liberarnos de situaciones, por ejemplo, si un niño tiene gripa, esa frustración que generó esa gripa es de mamá. Sea, no es del niño. El niño está siendo un ayudante para que el síntoma no se acabe en su mamá, porque mamá necesita sobrevivir, ¿no? La mamá es el adulto que nos va a cuidar, entonces yo me tomo la enfermedad para que ella siga trabajando. Esto no es consciente, esto es inconsciente. Sí. Ajá. Y entonces de esta manera es como enseñándoles un nuevo camino, contándole, yo sí considero que es bastante importante contar a nuestros hijos las historias de familia de las que vienen, aunque sean dolorosas. Ujú. Antes se manejaba como mucho en oculto que un niño fuera adoptado, ¿sí? Y ya se vio en la implicación del daño que esto puede causar cuando el niño al tiempo se entera que no lo es, o el adulto, ¿sí? Yo considero que la verdad siempre debe estar por delante. En mi caso, mis hijos saben, bueno, obviamente Nacho, que es el grande, sabe que su hermano me llevó y fue una situación bastante fuerte y caótica, ¿sí? Pero mi hija, que es la que siguió de ese bebé, ella en el vientre fue la 3 y en la vida es la 2, ¿verdad? Entonces, ella tiene que saber que ella viene con una carga adicional, que es ese hermanito que lo llevó, ajá, y que ella se entienda dentro de ella que a veces está esa tristeza, esa sensibilidad producida como la ausencia de alguien que me llegó. Entonces, mucho les ayudamos a los hijos a través de contar las verdades, o sea, tu abuelo, pues no fue a lo mejor la mejor persona, tuvo estos eventos, fue encarcelado, a lo mejor defraudó a alguien, hizo algo que pues no pareciera o pareciera no digno, y sin embargo, a nosotros nos corresponde mejorar esa historia, ¿no? Es esa parte. Para mí es la comunicación contada, o sea, todas las historias contadas, el aceptar que no somos expertos en manejo emocional. Sí, que hay veces, que antes se decía que tus hijos no te vean llorar, que no te vean quebrarte. Yo voy por el contrario, tus hijos te tienen que ver llorar, te tienen que ver quebrarte, porque tienes momentos vulnerables, eres humano. Y decirles, me siento de esta manera o estoy vulnerable por esta situación, pero siempre hay una salida. O sea, no nos queda de otra más que encontrar una salida, así que me voy a dar la oportunidad de apachurrarme un ratito
porque lo que sigue necesita todas mis fuerzas. Es dejar de ocultar. O sea, para mí el oculto es tan peligroso en las familias, Claro. el que sea, ¿sí? Y eso de las emociones más, ¿no? Porque al final reprimir estas emociones nos causa más estragos, ¿no? Que lo que en sí el momento pudo haber causado. Sí, el momento, cuando nosotros vivimos una experiencia dolorosa personal, por ejemplo, estemos en un lugar, en un restaurante, y le estás pasando bombísima, ¿no? Y de repente alguien, grita, volteas y hay alguien a lo mejor con un ataque epiléptico o alguien que se está ahogando, ¿no? Entonces toda esa información entra a nosotros de manera radical, como un bioshock, que se llama, a través de los 5 sentidos, con cómo olía ese día. O sea, que si estábamos en un restaurante, pues, si olía a camarón, si olía a, no sé, a cualquier otra cosa, que que si era de día o de noche, si llovía o no, si hacía calor o frío, o sea, los 5 sentidos, qué estaba yo comiendo, qué estaba yo tocando. Los 5 sentidos hacen una expresión de ese momento, como bien lo dices. Yo lo vivo de una manera, el que está al lado de otra, el que está al lado de otra, y de esa manera cada quien puede expresar, uno, una alergia en el tiempo por esa situación que no fue personal, pero que pudo haberlo. Y ahí vienen muchas alergias al camarón y alergias a tuve hace años una persona que era alérgica al mango y le digo: "No, Guau. no, no, al mango nadie puede ser alérgico, o sea, ¿cómo creen? Es fatal, ¿ven?". O sea, dije: "No puede ser, ¿no? Esto es demasiado, drástico". Sí, O sea, no peculiar. comer mango te quitaría la vida. Entonces, es esto, y ella Ujú. recuerda que este evento fue cuando le dieron la noticia de que un familiar murió y estaba comiendo un mango. Entonces, así de potente es el ser humano, el cerebro humano inconsciente que guarda. Y por eso es que hay que explorar, Sí. hay que ver qué pienso cuando llueve. Ay, está triste el día, dices tú, yo quiero que sea triste o que no. Entonces, ahí es donde viene esta expresión de decir, no, espérame, la lluvia que trae. Yo que soy amante, de verdad parezco la de las películas de antes, donde, buenos días, pajaritos, buenos días, así soy, ¿ve? Entonces, yo llego al parque y digo, guau, o sea, que el Sí, verde toma el parque sí. porque ha llovido tanto. Sí entiendo que también el agua provoca algunos caos, pero también hay que atreverse a ver que dentro del caos hay belleza. Y va a depender de ti qué tanto te estaciones en el caos para poder esperar a ver la belleza a la vez, lo más pronto posible. Exacto. ¿Cómo identificar esta parte de esa vocecita que nos dice, esto es caos, esto es bonito, somos nosotros, o es lo que nos dejaron ya en la información ahí los ancestros? ¿Se puede distinguir? Pues es todo, sí. Sí se puede distinguir, porque cuando ha sido un comportamiento tuyo de siempre, sabes que no es tuyo. Ok. Puede ser, ¿no? O sea, cuando es tuyo de siempre, no es tuyo. Viene trasladado por la educación en casa, trasladado por esta forma de ver las bien y los ancestros. Pero si tiene, por ejemplo, de un tiempo para acá, que tú estás malhumorado, ¿sí? Que estás como muy acá rumiando, por supuesto, puedes revisar que es tuyo. Y dices, bueno, ¿desde cuándo estoy enojado? Y te puedes dar cuenta que a lo mejor, sí, fue a partir de que perdiste el empleo, fue a partir de que a lo mejor recibiste una de estas llamadas que no nos gustan a nadie y Sí. caíste y depositaste dinero a quién sabe quién, que puede ser también, a lo mejor se terminó una relación o una persona murió. ¿Sí me explico? Entonces, sí es posible decir, si siempre ha sido así, no es tuyo. Y cuando, si es tuyo, tiene que ver con algo que sea esto. El enojo muy grande, cuando ya eres muy iracundo, rumioso, tiene que ver con algo que no has solucionado detrás y que conlleva tristeza, porque el enojo tapa la tristeza. El enojo es un escudo protector, es un mecanismo de defensa, normalmente hacia, ajá, el miedo y hacia la tristeza o la vulnerabilidad. Entonces, si nos topamos con muchos iracundos, pues les podemos avisar o quizá que noten que si perdieron la vesícula, pues fue por enojones.
¿no? Que sí, a lo mejor tienen, otras cuestiones como de dinero que querías abordar, ¿no? Se dice que los riñones son el reservorio de nuestro territorio a nivel también económico. Entonces, si hay piedras en el riñón, Ujú. las piedras surgen para que se tapen los conductos y el dinero no se vaya. Ah, O sea, que hay mucho miedo por no tener en mis riñones, porque es uno de los órganos, riñón y vejiga, los que gestionan la economía, al igual que la parte de la columna, que es la parte lumbar. Okey. Sí, que son las cargas familiares. Cuando ya hay un tema de espalda, ya tiene que ver con estas cargas familiares de cómo se expresó el dinero. A todos nos da miedo no tener, ¿no? ujú. Pero también es que estamos invitados a producir como sea el dinero. El dinero no está negado para nadie, sino que a lo mejor no has encontrado la manera más sencilla de producirlo, ¿no? Tuyo. Y ahí he escuchado yo que parte izquierda es mamá, parte derecha es papá. ¿Esto es cierto? Bueno, en la lateralidad hay muchos factores, porque, bueno, podríamos hablar de que de aquí para acá, o sea, del cuello hacia los pies, sí podríamos determinarlo, no tanto como papá y mamá, sino como masculino y Ah, sí, femenino. sí. Y esto es en los diestros, porque en el Ok. zurdos es al revés, ¿sí? Ujú. Y esta lateralidad se entiende donde pareciera que los hombres o las situaciones de hombre se trasladan a tu lado derecho del cuerpo cuando eres diestro y se trasladan femenino hacia en tu lado izquierdo. Pero no es todo, imagínate, todo es papá, mamá, pues Pobres. no. A papá lo representa principalmente la cabeza Ok. y a mamá los pies, ¿sí? Si ya quieres ver si es tema con mamá, con papá, pues es cabeza y pies. Ok. Las manos implican trabajo, las piernas son avance, los hombros son cargas, ¿sí? Y así nos vamos a analizar cada parte del cuerpo. Por eso la biodescodificación se vuelve tan interesante. Pero en el masculino y femenino que todos somos, ajá, se habla de que sí, a las cuestiones de la derecha, que son el lado masculino, conllevan las obligaciones y el lado izquierdo los deseos. ¿Sí? Si nos vamos a esa emoción, emoción está del lado izquierdo y razón está del lado derecho. Entonces, por ejemplo, si tenemos tema en las rodillas, ¿para qué sirven las rodillas? Pues para flexionar, para hincarnos incluso. Entonces, si tengo un problema en la rodilla derecha e izquierda, voy a saber analizarlo de modo que ante qué o quién no me quiero doblegar. Ujú. Porque me tengo que mantener en resistencia y por eso no la puedo doblar, por eso apolar, o sea, no me permite flexibilizarme ante algo. A lo mejor estoy siendo muy inflexible y hay que bajarle tantito, ¿no? O sea, Sí. el análisis no es tan general, pero sí es una ayuda bastante importante, porque muchos de los síntomas o padecimientos que pudiera tener una persona, muchas veces se van a que no es una sola situación la que está incluyendo. Pueden ser varias generando un síntoma. Sí. El mapa de la persona es exclusivo de la persona. O sea, en realidad tenemos toda la información ahí, pero no la estamos viendo. Ese es el problema. Y no la vemos porque a veces pues nos hace falta una técnica para poderla ver. A veces nos hace falta también el querer explorar. Verdaderamente, porque estamos muy acostumbrados a que me duele algo y a lo mejor me tomo algo para que se me Para quite. silenciarlo. Entonces, la verdad es que nos autosaboteamos de una manera impresionante. Perfecto. Pues ya nos aventamos un buen de tiempo, se fue muy rápido. Está muy interesante la plática. Una tercera. Una tercera. Hay muchas cosas que a mí me gustaría seguirte preguntando, pero pues esto es así de poquito tiempo. Me gustaría cerrar preguntándote, ¿cómo te ha impactado a ti desde que empezaste a adentrarte en este tema de biodescodificación, este tema del descubrimiento interior? ¿Cómo te ha cambiado? Fíjate que me ha cambiado en que no puedo creer lo fascinante que soy como persona, porque hasta en una expresión del dolor del cuerpo, ajá, sabes que tú estás a cargo de ese dolor o de evitarlo. Me ha cambiado de manera impresionante porque tú no sabes quién eres hasta que te exploras y que cuando escuchamos la palabra responsabilidad y creemos que es una carga tremenda,
te das cuenta que es lo mejor que puedes empezar a ejercer tu propia responsabilidad sobre tu vida. En, en esto se habla de que estamos en un juego, como si estuviéramos en un videojuego, Ujú. y la noticia más grande que estás recibiendo cuando te exploras es que el único jugador en el juego eres tú. Los demás son esos elementos que te ayudan a moverte, a decir, a hacer, pero no son el juego. El juego solo lo estás jugando tú y cada pieza de rompecabezas que pones es tuya y la que dejas pendiente sigue siendo tuya. Que los demás no son tus victimarios, son elementos de este juego que te están ayudando a que el juego se vuelva o más interesante o que resulte en algo más que es la oportunidad de saberte a cargo. O sea, sí te cambia radicalmente la vida, ¿no? Y además, como decías, a muchos de ellos los elegimos nosotros, ¿no? Para, para este camino, para el proceso. Muy interesante, Aime. Esto está para una tercera entrevista y sobre todo me gustaría que compartas tu contacto para toda la gente que ya se interesó, que puedan llegar contigo y que puedan trabajar este proceso. Claro que sí. Bueno, en las redes ya me van a encontrar con esta dinámica de cambio de la biodescodificación hacia una técnica mucho más profunda que se llama hoy bioevolutiva consciente. Entonces, es @bioevolutiva consciente, tanto en YouTube como en Instagram, en TikTok y en Facebook no he logrado hacer el cambio, pero ahí vamos. Pero buscándome de esa manera vas a llegar a mí sí o sí. Ok, ese ¿Sí? es el medio para hacer citas, para agendar consultas. Sí, mira, igualmente podemos ofrecer el WhatsApp a partir de que también es un medio muy fácil, ¿no? Para llegar a las personas. De hecho, a mí me gusta mucho. Y pues bueno, sería el 55 45 22 90 55. Es un número bastante interesante cuando a través de las técnicas de la numerología evolutiva te vas dando cuenta que está integrada en la bioevolutiva consciente y justo en estas formas de analizar hasta tu número de teléfono sabes de qué forma te comunicas. Y a través de esta numerología puedes ver qué bloqueos traes con el dinero. Y puedes ver qué traes en bloqueos de vida a partir de estudiarte con la biodescodificación, la numerología, inclusive la astrología. Ajá. Y llevarlo con metáforas y visualizaciones, que es lo que incluye toda mi técnica, para poder entenderte dentro de un proceso de vida. Estás jugando tú, solamente tú. Wow. ¿Alguna reflexión con la que quieras cerrar? Sí, Bien. bueno, me encanta decir que si empezamos a vivir la vida en comunicación, no dejando oculto nada, podríamos estar entendiendo que cada que tú expreses algo, puedes ir acompañado de una frase que diga, yo sé desde dónde te lo digo, pero no sé desde dónde me lo vayas a tomar. Porque estamos invitados en este segundo periodo del año a ser mucho más auténticos. Estamos viviendo ahorita a partir del 1 de julio una vibración 18 en el año y el 18 te dice, pon límites, ejerce tu liderazgo en tu vida. Ya el mundo no es como fue. Deja de vivir en automático y hazte responsable de tu vida. Excelente. Muy buen cierre. Te agradezco mucho tu tiempo. Nos regalaste bastante información y muchas cosas que a la gente les va a servir muchísimo. A mí me sirve muchísimo y yo creo que a todos los demás también. Los invito a que se suscriban, denle like, dejen sus comentarios. Nosotros los vamos a hacer llegar a Aimé y ella compartió sus redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Pablo. Qué gusto. Igualmente.